Estamos aquí para platicar un poco sobre la coyuntura que está viviendo últimamente, en las últimas horas, nuestro país. En primer lugar, creo de que es un llamado a la calma, a la tranquilidad, a no dejarse llevar por campañas que simple y sencillamente intentan tergiversar las cosas. Son campañas mediáticas que están montando como para confundir a la gente, y eso no se vale. Suficiente tenemos con la pandemia que estamos viviendo y con todas las situaciones que esta misma está conllevando en nuestro país, como para que sigan estando promoviendo este tipo de agendas que solamente buscan crearle ansiedad al pueblo salvadoreño, y eso no se vale. Eso no es justo, y por eso es que nosotros también estamos aquí para hablar un poco sobre esto. Veamos qué es lo que ha estado sucediendo. Quiero recordarles, yo tuve la oportunidad de estar en una entrevista televisiva el jueves anterior por la mañana, y en esa entrevista fui muy claro al hacer una invitación a todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa para que tuviéramos una reunión cordial en Casa Presidencial. Se las hice, fue una reunión, una invitación que yo hice en ese medio. Ese mismo jueves nosotros llegamos junto con el equipo jurídico y de asesores jurídicos de la Presidencia, llegamos a la Asamblea Legislativa, ya que ese día estaban ellos en plenaria. Llegamos nosotros a dejar la solicitud, la iniciativa de prorrogar la ley de emergencia. Junto a esta iniciativa tengo que dejar muy claro, porque son de las cosas que han estado tratando de tergiversar, que no solamente llegamos a cumplir con el tema de pedir formalmente la prórroga, la iniciativa para que se prorrogue la ley, sino que adjuntamos el reporte de la Fuerza Armada, el informe de la Policía Nacional Civil, de Protección Civil, del Ministerio de Salud, y adjuntamos también ahí una propuesta para una reapertura económica gradual que estábamos proponiendo en un informe. Se las dejamos ahí. El tema de la emergencia creo de que no debería de estar en ninguna discusión. Es una emergencia decretada ya hace unos meses por la Organización Mundial de la Salud, y es una emergencia que estamos viviendo en nuestra región, en el mundo entero y en nuestro país. Actualmente la estamos viviendo, y creo de que no debería de haber ninguna discusión sobre eso. Y estando en medio de una emergencia, yo creería, por lo menos en lo que tengo razón, que por primera vez en la historia los diputados en la Asamblea Legislativa ni siquiera quisieron conocer lo que nosotros llevábamos, porque si ustedes recuerdan, nosotros lo tenemos, nos lo recibieron de una manera formal, pero en los procesos burocráticos que tiene la Asamblea Legislativa, lo sometieron a votación era una votación para ver si ellos se daban por enterados, o sea, si se les explicaba qué llevábamos o no. Y ellos con 37 votos nos dijeron al Ejecutivo y al pueblo salvadoreño en especial, le dijeron: no queremos saber qué es lo que ustedes traen y no queremos saber de qué se trata. Eso es lo que hicieron con esos 37 votos. Nosotros lamentamos mucho la actitud, pero nos mantuvimos siempre abiertos. Luego de al retirarnos de esa plenaria, y estoy seguro ustedes, amigos periodistas, que tendrán registro de eso, nosotros volvimos a hacer una exhortación a los diputados. Les dijimos que hicieran conciencia del momento en que estaba pasando nuestro país y que era momento de tomar decisiones en conjunto, y eso lo hicimos nosotros antes de retirarnos de la Asamblea. El día viernes, siguiendo con el llamado que se había hecho a todos los partidos políticos, en Capres recibimos
a la mayoría de partidos y de diputados representados en la Asamblea. Me refiero, recibimos a la comitiva del PCN, a la comitiva del Partido Gana, recibimos a Juan José Martel del CD, recibimos al diputado independiente Leonardo Bonilla, recibimos por parte del PDC a Reinaldo Carballo y también recibimos a algunos diputados de Arena que estuvieron ahí presentes. Fueron 2 diputadas las que llegaron por el Partido Arena, electas por el Partido Arena y que nos acompañaron ahí. Nosotros hemos estado, estamos y seguiremos abiertos para encontrar una solución a esto. Hay que dejar claro también, y el pueblo salvadoreño debe de entender, que no tengo dudas que están entendiendo. El pueblo salvadoreño es un pueblo que ya ha madurado, incluso políticamente, y que ya entiende también cómo han tratado de manipularlos y cómo lo siguen tratando de manipularlos. Hay que hacer la diferencia en lo que es una ley de emergencia, una ley de excepción y una ley de cuarentena. Son completamente diferentes entre las 3 cosas. Nosotros hemos estado insistiendo, incluso yo en lo personal, tuve algunos contactos vía mensajes con algunos diputados del FMLN el día viernes, en las que yo estuve solicitando, les hice la invitación especialmente a ellos para que llegaran a Capres el viernes a las 6 de la tarde. Quedaron de responderme, no me respondieron. En la noche me dijeron de que todavía no tenían una respuesta. Estamos hablando del día viernes. Con Arena, con el coordinador o con el presidente de Arena ha cortado todo tipo de comunicación. Yo le mando mensajes que no me responde. No logramos tener comunicación con ellos, no logramos tener cuál es la actitud. El día de ayer intercambié un par de mensajes con el jefe de fracción, con Carlos Reyes. Luego le hice una llamada que no me respondió, y luego de eso, estamos hablando alrededor de las 2 de la tarde, ya perdimos comunicación. La fracción de Arena, por medio de terceras personas, dijo de que ellos no estaban dispuestos ayer a hacer una plenaria. Y la fracción del FMLN también, por medio de terceras personas, también ellos mandaron el mensaje de que ellos no estaban dispuestos a reunirse el día de ayer sábado, el día de ayer sábado. Porque nuestra propuesta en la mañana, en lo personal, yo la hice a los partidos políticos, fue de que si había algún impasse, si tenían ellos algún impasse, algún problema con esto, ya que no querían sentarse, que hiciéramos algo. La propuesta era de que prorrogáramos la ley de emergencia que estaba de una manera provisional, por dos días, por 3 días, por 4 días, por 5 días, que ellos lo decidieran. Si querían que hiciéramos la plenaria el día lunes a las 3 de la tarde, tal como estaba convocada, entonces nosotros les pedíamos que el día de ayer sábado, como punto único de agenda, llegáramos a la asamblea y que le hicieran el favor al pueblo salvadoreño de prorrogarla solo domingo y lunes, para que nosotros nos tomáramos el tiempo de aquí a la plenaria para discutir, para sentarnos una vez más y llegar a un consenso que el país tanto lo necesita y que al país tanto le urge, porque no podemos dejar al país sin una ley de emergencia. No podemos dejar eso. Es la responsabilidad de este gobierno, es la responsabilidad de este presidente, el responderle al pueblo, el responderle a la gente y no dejarlos tirados en este momento. O sea, no podemos, esto conlleva muchas cosas legales, el hecho de la emergencia. No estamos hablando de cuarentena, no estamos hablando de estados de excepción. Es ridículo la campaña que montaron el día de ayer, y qué bueno que la hagan para que el pueblo salvadoreño después se dé cuenta de cómo siguen queriéndole engañar los mismos de siempre con estas mismas campañas de miedo, de incertidumbre. Era ridículo cómo estaban diciendo ellos de que se estaba preparando un
un golpe de Estado. Algunos incluso todavía siguen diciendo de que al final es un golpe de Estado lo que se dice. O sea, hasta dónde llega la ignorancia y hasta dónde llega la maldad para querer estar confundiendo a la gente. Al final, la misma gente con el tiempo es que se da cuenta, porque ayer el equipo de gobierno que vino aquí en la noche, y que ustedes seguramente amablemente también fueron canales para llevar esa información al pueblo salvadoreño, se dieron cuenta de que ¿cuál era el golpe de Estado? Pues, ¿cuál era o qué es lo que existe en ese documento que hoy por hoy es público? ¿Dónde está esa reunión de consejos de ministros en donde se tomaron acuerdos oscuros? No, señores. Bien dicen de que el león juzga por su condición, ¿verdad? Y esas son las cosas que ellos han estado acostumbrados a hacer durante todo este tiempo, y ellos piensan que nosotros vamos a actuar de esa manera, y este gobierno y este presidente, con la ayuda de Dios y con la ayuda del pueblo, está aquí para cambiar las cosas. Y eso es lo que no les gusta, porque las cosas están cambiando, las cosas se están haciendo de una manera diferente. Nosotros no tenemos el miedo de dar la cara y de hacer las cosas de frente y de decirlas tal como son. Nosotros somos respetuosos, hemos sido y siempre seremos de la independencia de poderes, de la institucionalidad, de la constitución misma de la república. Nosotros somos los primeros defensores de eso. Y eso es lo que esta gente ha querido tergiversar. Aún con todo esto, y fue la acción lo que se hizo, y que mis compañeros, el secretario jurídico y los asesores que también me acompañan, y al igual que el ministro, nos van a ampliar un poco en el tema legal. Pero no se vale. Y a pesar de eso, de lo que están haciendo, yo vuelvo y repito, amigos de la prensa, pueblo salvadoreño, yo vuelvo a decirles, este día domingo, les vuelvo a repetir la invitación que les vengo haciendo desde el día jueves, que ustedes no me quisieron, que ustedes no quisieron recibirnos, lo que nosotros les llevamos a la Asamblea Legislativa. Que nos sentemos, tal como lo dije en esa entrevista del jueves en la mañana. Capres sigue siendo una casa abierta para ustedes, señores de Arena, señores del FMLN, señores de los demás partidos políticos. Reunámonos ahora mismo si ustedes lo quieren. Yo estoy a disposición de ustedes, este gobierno está a disposición de ustedes. Si aquí no se trata de quién gana, quién pierde, es el pueblo salvadoreño que está esperando las respuestas, es el pueblo salvadoreño que necesita soluciones ya. No está el pueblo para estar escuchando este tipo de pérdidas de tiempo, que es lo único que hace. Es bien fácil decir, bueno, no, hasta el lunes reunámonos, hasta el lunes a las 3 de la tarde hagamos plenaria, cuando hay gente que ahorita se está jugando entre la vida y la muerte. Hay ahorita gente que le están informando que está contagiada y que ha dado positivo a este virus que está matando, que tiene de rodillas al mundo entero. ¿Qué es lo que quieren que solucionemos? Pues sentémonos. No van a ser ustedes allá y nosotros aquí que se van a solucionar las cosas. Hemos sido claros y los hemos demostrado con hechos, no con palabras, con hechos. El día viernes les demostramos con hechos, les abrimos Casa Presidencial y fueron ustedes los que no quisieron llegar. El día de ayer se lo seguimos pidiendo y este día se lo vuelvo a pedir. ¿A qué horas nos reunimos? ¿A las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, a las 6? ¿A qué horas quieren reunión? Nos encerramos. En el buen sentido de la palabra, ponemos las propuestas que ustedes tienen con las propuestas que nosotros tenemos y sacamos una solución en consenso. ¿Por qué solo se quedan criticando y por qué no accionan? El pueblo lo que necesita es soluciones, como les decía anteriormente. Ya no seguir hablando de los problemas que tanto nos atañen y que tanto sufrimiento nos está dando. Y en este caso, que nos está costando la vida de salvadoreños y todos los días nos está costando vidas. Y eso no se vale, señores del FMLN, eso no se vale, señores de Arena. Ya basta de esas actitudes. Y esas personas que también están con esas agendas atrás de estos partidos, ya basta, de verdad. Ya es injusto que le estén haciendo esto a la gente. La gente se está dando cuenta y la gente ya no quiere estar
escuchando más palabras, sino que quiere hechos. ¿Ustedes creen que la gente está con temas de la ley, de lo jurídico, que es importante? Y nosotros hemos sido claros y hemos dado la clara. Y están los papeles allí para que se revisen. Lo que ayer se presentó ya es público, revísenlo. ¿Y a dónde está? Que nosotros íbamos decían parte de esa agenda que habían montado, que para eso sí tienen tiempo, para eso sí tienen dinero, para eso sí tienen energía, para montar ese tipo de campañas donde decían de que nosotros íbamos a disolver la Asamblea Legislativa, íbamos a disolver la Corte Suprema de Justicia. O sea, ahora con el tiempo que ya pasó, porque eso se presentó ayer, amanecimos, gracias a Dios, este día domingo, estamos un domingo al mediodía, y yo les pregunto, ¿y a dónde está que disolvimos la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia? ¿A dónde está el golpe de Estado? El pueblo, el país ya necesita otro tipo de actitudes de la clase política, de este tipo de diputados. Sentémonos, lo repito una vez más, este mismo día, domingo, estimados y honorables diputados del FMLN, estimados y honorables diputados del partido Alianza Republicana Nacionalista, Arena, sentémonos y encontremos una solución, pues. Ya dejen de estar hablando de los problemas, ya los conocemos, hombre. Se han sido frutos de años y años y años los problemas que ahora estamos viviendo. Ya no estemos viendo para eso, veamos para adelante. Pero de la única forma en que lo podamos hacer es en conjunto, unidos, viéndonos a la cara y hablándonos de frente. Que a eso nosotros no le tenemos miedo, señores. Ahí está abierto, sentémonos, veámonos a la cara y hablémonos de frente. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen? ¿Cuáles son las propuestas que nosotros tengamos? Y elaboremos en consenso lo que el pueblo salvadoreño tanto necesita. Muchísimas gracias. A continuación, escuchamos al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro. Tengan todos muy buenas tardes. Dicho lo que ha mencionado el señor secretario privado, creo que es importante llegar al día de ayer. Llegado al día de la noche, sabíamos que el decreto de emergencia emitido por la Asamblea Legislativa vencía a las 12 de la noche. Con base a eso, pues se reúne la Comisión de Protección Civil a las 6:30 de la tarde y presenta un reporte dirigido al señor presidente de la República. Dicho informe contenía todo un reporte de cómo se está dando la situación de la emergencia de parte del ministro de Salud, en la cual determinaba que nos encontrábamos en unas semanas muy delicadas en cuanto al tema de la emergencia de la pandemia por el virus COVID-19. Nos encontramos con un informe que demostraba que nuestro sistema de salud está a punto de colapsar. Nos encontramos en una situación en la cual era apremiante el decreto de emergencia. Esto lo conocen directamente los diputados de la Asamblea Legislativa. Muchos hicieron referencia a que existe lo que era la ley de cuarentena. Quiero aclarar algo, quiero que tengamos claro que la ley de emergencia es el marco normativo que nos permite desarrollar todas las consiguientes leyes, es decir, ¿de qué me sirve tener una ley de cuarentena o con qué fundamento tengo una ley de cuarentena si no existe una emergencia en el país? Si no hay emergencia en el país, ¿por qué me están restringiendo mis derechos constitucionales? Entonces, es necesario tener este marco normativo en cuanto a lo que es la ley de emergencia y debemos de entender que existe una diferencia bien clara entre lo que es un estado de excepción y un decreto de emergencia. El decreto de emergencia viene dado por la Ley de Protección Civil. Dice el artículo 24 que la Asamblea Legislativa, por medio de decreto, podrá declarar el estado de emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto
le dirige al presidente de la República cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistema lo ameriten. Sin embargo, dice en el inciso segundo, si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida, podrá el presidente de la República decretar el estado de emergencia, debiendo informar posteriormente al órgano legislativo. Fijémonos bien en esto. Es una potestad de una ley que nace en el 2005, aprobada por muchos de los diputados de la Asamblea Legislativa, que en estos momentos siguen siendo diputados en tiempos de Arena. Este inciso segundo lo han utilizado anteriores presidentes. Ayer el presidente de la República subía en su tweet, en su cuenta de tweet, como el expresidente Mauricio Funes utilizó este inciso para decretar un estado de emergencia, y en ese momento nadie dijo nada. En ese momento la fracción del FMLN no se pronunció al respecto, nadie habló de usurpaciones de funciones ni de violaciones constitucionales, sobre todo que en el inciso último determina: el decreto de estado de emergencia no implica suspensión de las garantías constitucionales. Hago referencia a esto porque la ley de emergencia no está violentando ni restringiendo garantías constitucionales. Estas fueron las restricciones que se han dado específicamente en la ley de cuarentena, la cual nace a través de la resolución del habeas corpus de la Sala de lo Constitucional, que le dice a la Asamblea Legislativa que se ponga de acuerdo con el Ejecutivo, específicamente con el Ministerio de Salud, para determinar las líneas de prevención de salud que deben de emitirse. Y entonces se generan las restricciones en una ley de cuarentena que es completamente aparte de lo que es la ley de emergencia. El estado de excepción al cual hacen referencia se determina en el artículo 29 de la Constitución de la República. Esto hace referencia a que, de ser necesario, cuando la Asamblea no está reunida, podrá llamarse y podrá decretarse a través de un Consejo de Ministros. Esto no ha ocurrido. No ha existido Consejo de Ministros, tal y como ya hacía referencia el secretario privado, no ha existido Consejo de Ministros. Lo que existió ayer fue una comisión que vino aquí mismo a dar un reporte, a dar una conferencia de prensa y a emitir el informe, a darle lectura al informe que se le presentaba al señor presidente de la República. Existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional que habla de la omisión de poder emitir las resoluciones necesarias para garantizar los derechos constitucionales de las personas. ¿Cuál es la inconstitucionalidad de omisión? Se refiere a que si el funcionario público, para este caso el presidente, tiene clara la situación de emergencia que se está dando y teniendo las facultades en la herramienta legislativa de la Ley de Protección Civil, poder emitir una resolución y decretar por sí mismo la emergencia nacional, debe tomar las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos constitucionales de la salud pública y de la vida de las personas. En sí, lo que se ha generado está contemplado en una legislación. No existe ninguna violación a derechos constitucionales, sino por el contrario, lo que se ha hecho es garantizar y dar seguridad jurídica a la población de que nos encontramos en un estado de emergencia. No es posible que en el mundo entero se encuentren estados de emergencia. Estamos en un país dotados o señalados directamente por la Organización Mundial de la Salud, y nuestro país simple y sencillamente estábamos en un punto en el que perdíamos un decreto de estado de emergencia. Es así como constitucionalmente y con base a la Ley de Protección Civil, como dije, ya antes utilizada por otros presidentes, se decreta el estado de emergencia. Cedemos la palabra en este momento al asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta. Creo que es importante aclarar, y no deberíamos de estar en esto, porque nosotros de alguna manera estamos generando normativa para el combate del tema del virus. Entonces, estar en este tema explicando algunos comunicados, que ya los voy a desarrollar, es bastante difícil y de alguna manera nos limita la posibilidad de seguir con una efectividad este tema del combate al virus. Ayer salió una serie de comunicados, incluyendo de unas instituciones, donde esos comunicados partían de elementos inexistentes. Esos comunicados partían de hechos que ni conocían.
Esos comunicados partían de meras expectativas de lo que íbamos a hacer porque ni conocían el decreto ejecutivo. Esos comunicados parten de que nosotros íbamos a emitir una declaratoria, 1, de Consejo de Ministros y 2, de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales. Y a partir de ahí dijeron que era inconstitucional e ilegal todo lo que se hacía. Eso de alguna manera sin duda les va a generar o les va a restar y les va a anular cualquier credibilidad que tengan, incluyendo en las demandas que presenten. Porque pareciese que esta lucha, su objetivo no es jurídico, su objetivo es político. Sin embargo, es importante explicar el tema jurídico. ¿Cuál es la diferencia entonces de lo que se pretende hacer creer a la población y lo que hemos dado? Primero, no hemos establecido un régimen de excepción, no hemos establecido suspensión de derechos, porque eso se hace con 56 votos en la Asamblea Legislativa. Y cuando el Ejecutivo lo hace en Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es una facultad y una obligación que tiene el presidente de la República de emitir un decreto de emergencia cuando se cumplan algunos supuestos, que ya los voy a señalar. Estos decretos de emergencia vienen desde la Ley de la Defensa Civil de 1976, después se emite la Ley de la Emergencia de 1988 y después nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte de los redactores y de los que revisaron la Ley de Protección Civil. ¿Por qué lo menciono? Porque el diseño que se hizo en el año 2005 partía de crear una institucionalidad, partía de crear un sistema de protección civil que estuviesen los alcaldes. ¿Se acuerdan ustedes del huracán Ida? Entonces, a partir de eso se da la necesidad en ese gobierno de crear una normativa que integre a todo un sistema. Y uno de los puntos principales que se deja es que el presidente de la República es el que tiene la responsabilidad y es el que maneja de alguna manera cualquier emergencia. Y entonces se dice en la ley y se redacta que el director de Protección Civil, a partir de las declaratorias amarilla, naranja y roja de cualquier evento que pueda dañar derechos o pueda dañar a las personas, sean cualquier desastre como lo que estamos pasando, le emite un informe al presidente de la República, dice el artículo 22 de esa ley que aprobaron muchos diputados que ahora están juzgando. A partir de ese informe que le emite el director de Protección Civil, el presidente no tiene opción. El presidente debe de decidir, 1, dice la ley, artículo 24, enviarlo a la Asamblea Legislativa y 2, si la Asamblea Legislativa no está reunida, y quiero explicar este tema de no estar reunida, cuando estábamos en la redacción de la ley, cuando estábamos con otros 2 abogados, discutimos hacer el tema de un símil del artículo 29, pero que no tiene nada que ver. Se dijo, si la Asamblea no está reunida, no por elementos históricos, porque no es la Constitución, sino que es la ley de 2005. ¿Cómo se presupone que van a haber elementos históricos en una ley de 2005? Cuando se dijo no está reunida, es en el momento no está reunida, porque un evento, un desastre, un terremoto, una pandemia, donde decía el secretario jurídico, cada minuto, cada hora se va contagiando gente y puede ir muriendo gente, no puede esperar el presidente de la República que los diputados tengan agendas para decidir si protegen el derecho a la salud. Y por eso precisamente se dejó que si no está reunida en el momento, el presidente entonces emite el decreto, no el Consejo de Ministros. El presidente de la República emite el decreto de emergencia. Y eso muy bien el secretario jurídico lo señaló. Hay una serie de sentencias. Y hay una sentencia en específico que fue cuando declararon inconstitucional la emisión de salarios mínimos
para personal independiente que le dice al presidente que en ocasión de que debe de él emitir normativa, no puede dejar de emitirla como el decreto de emergencia cuando garantiza derechos fundamentales. Y por eso es que se emite el decreto de emergencia. Y esto es muy importante, porque los diputados, lo más seguro es que no se habrán dado cuenta, supongo por error, lo que han hecho es una omisión del deber de cuidado de la salud, cuya obligación constitucional era decretar el decreto legislativo de emergencia cuando se llevó. Eso, por supuesto, ante cualquier evento puede traer repercusiones hasta de índole penal en esa omisión, y por eso es que el presidente no podía esperar, según la ley, y le dice, el presidente podrá decretar si la Asamblea Legislativa no será reunida y deberá decretar el decreto de emergencia. Entonces, esto es indispensable, esto es muy importante aclararlo, no solo para las instituciones como la Fiscalía General de la República, la misma Sala de lo Constitucional, que lo más seguro es que van a presentar demandas. Es importante ver que la parte argumentativa que lleven los demandantes establezcan el por qué el presidente debe y está obligado a decretar la emergencia. Y el único supuesto que he escuchado yo, el único motivo que he escuchado yo referente a que puede ser inconstitucional es la confusión de algún grupo de abogados que son los mismos que han estado metiendo demandas, es la confusión de decir que la Asamblea Legislativa, que no está reunida, responde a elementos históricos que hace muchísimos años se reunían cada 6 meses. Esa es una lógica tan básica que decir que se emitió la ley en el año 2005, que decir que se dejó ese elemento a partir de que la Asamblea no estuviese reunida, respondía a elementos históricos, y no, responde a elementos de hechos notorios, como ha llamado la Sala de lo Constitucional en sus diferentes resoluciones. La Sala ha dicho que existe un hecho notorio de una pandemia y no es dada por El Salvador, sino que la Organización Mundial de la Salud y todos los países en el mundo están en emergencia. Entonces, si el presidente, y termino con esto, si el presidente no dictaba la emergencia, el presidente caía en una omisión, de lo cual la ley le obliga, obviamente, y le faculta para dictarla en aras de proteger la salud de todos los salvadoreños y consecuentemente la vida, que ya muy bien el ministro de Salud va a explicar. Tiene la palabra el asesor jurídico José Ángel Pérez. Abonando un poco al tema eminentemente jurídico, en primer lugar hay que aclarar que para la toma de decisiones como la que adoptó el señor presidente al emitir este decreto número 18, siempre deben ponderarse elementos de índole constitucional antes de realizar la actuación en sí misma. Cuando esto se lleva a cabo, es necesario tomar en cuenta elementos esenciales que forman parte integrante de toda constitución. Nuestra Constitución, por ejemplo, establece elementos eminentemente dogmáticos a partir del artículo 1, donde consagra una concepción personalista que brinda asidero a todas las actuaciones que deben regir cada una de las actividades del Estado. Por ejemplo, a partir de él se derivan una serie de derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, que sin duda alguna, como un sector de la doctrina lo ha dado en llamar, son derechos condición o derechos soporte. Porque cuando nosotros carecemos de esos derechos o se nos amenazan esos derechos, todo el resto del catálogo de derechos fundamentales está en peligro. Entonces, a partir de eso, también en la parte orgánica de la Constitución se establecen una serie de competencias a partir de las cuales la base fundamental de actuación de toda entidad pública es el principio de legalidad.
El principio de legalidad nos da la posibilidad a cualquiera de las entidades que pertenecen al aparato estatal de llevar a cabo actuaciones tendentes al beneficio de la población. ¿Por qué? Porque se va buscando siempre una orientación con rumbo a beneficiar a la persona humana como origen y fin de la actividad del Estado. Entonces, este principio de legalidad que está previsto en el artículo 86 de la Constitución, lo que mandata es que cualquier actuación de los poderes públicos debe estar vinculada por un marco de legalidad. Y ese marco de legalidad, para el caso particular de la declaratoria de emergencia nacional que está contenida en el decreto número 18, es la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que en el artículo 24 establece en primer término una competencia para la Asamblea Legislativa y si ésta no estuviera reunida, como lo explicaba el colega Argueta, entra la potestad del señor presidente para poder decretar esa emergencia nacional. Entonces, dentro del marco de legalidad, existe por la misma Asamblea Legislativa una asignación de competencias para el presidente de la República que brindan la posibilidad para que él legítimamente dicte esta clase de normas. Y es lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque se ha realizado una ponderación que conlleva elementos de necesidad, de idoneidad y de proporcionalidad en sentido estricto que motivan la actuación del señor presidente. ¿Y cuál es la primera motivación? El resguardo de uno de esos derechos soportes o de esos dos derechos soportes, como lo hemos mencionado anteriormente, el derecho a la vida y a la salud. Si estos son los fundamentos materiales de la actuación del presidente, es obvio que va a ejercer esa potestad arreglada que le establece el artículo 24, inciso segundo de la Ley de Protección Civil. Y esto es así en la búsqueda de obtener siempre una tutela de la persona humana como fundamento esencial constitucional. Entonces, la Asamblea Legislativa ha dado esa legitimidad desde su mandato que al dictar una ley secundaria conforme al artículo 131 ordinal quinto de la Constitución, emitió la Ley de Protección Civil en 2005 y dotó de esa competencia al señor presidente. Entonces, no puede desvincularse esa conexión, esa cadena de validez, como también la llaman algunos teóricos del derecho constitucional, en el sistema de fuentes de derecho. Porque hay un principio de legalidad que se desarrolla a través de una ley secundaria, en este caso la Ley de Protección Civil, que habilita la actuación del señor presidente a través de un decreto ejecutivo, como el que ha sido dictado en esta oportunidad. Entonces, esa cadena de validez brinda no solo legitimidad democrática a la actuación del presidente, sino que también dota de absoluta competencia para tutelar esos derechos fundamentales de los que he hablado con anterioridad. Entonces, los cuestionamientos constitucionales que se hacen desde la perspectiva de que el señor presidente no tiene competencia para poder llevar a cabo esta clase de actuaciones son absolutamente falsos. Y además, debe aclararse que esto de ninguna manera supone también, como ha sido manejado en algunas de las críticas que han sido publicadas en redes sociales o en los medios de comunicación social, no implica de ninguna manera una violación al principio de separación de poderes. ¿Por qué? Porque el señor presidente está ejerciendo la potestad dentro del marco de actuación que la Constitución y la ley le establecen. Por tanto, esa invasión o esa violación al principio de separación de poderes tampoco existe. De inmediato escuchamos al ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Muy buenas tardes. Es difícil poder observar cómo la tendencia del incremento de los casos sospechosos continúa y quiero que la población salvadoreña analice las diferentes publicaciones que se han hecho con el desarrollo de esta última semana. Cada día se han ido incrementando aproximadamente 100 casos sospechosos y con eso estamos acortando la brecha que existe entre la cantidad de pacientes sospechosos y la cantidad de pacientes confirmados que día a día está sucediendo. Al igual, estamos evidenciando cómo
la brecha que existe entre los pacientes recuperados y los pacientes que se van confirmando cada vez se hace más larga, y esto va congruente con un incremento en los casos, y en ese sentido estamos ante una situación en la que el país está creciendo en la cantidad y en el desarrollo de esta enfermedad en nuestro territorio, lo cual es alarmante porque sabemos que todos los sistemas de salud llegan a ser insuficientes, y todo esto depende de la cantidad de casos que se identifiquen en un territorio. Hoy por hoy tenemos 1.338 pacientes confirmados de coronavirus, pero a la vez tenemos 1.122 pacientes sospechosos. Como repito, esa brecha cada vez se está cortando, y eso representa que va a irse incrementando los pacientes positivos. A la vez, la cantidad de pacientes recuperados son 462, y ese incremento de los sospechosos pues va a hacer distante esa brecha que existe entre los pacientes que se van recuperando y los pacientes que van siendo confirmados. También tenemos que tener muy claro el hecho de que el promedio de estancia hospitalaria de los pacientes que tienen sintomatología y que requieren tratamiento médico, de ese 20% que tanto hemos mencionado, va a depender de su gravedad. Hay promedios de estancia hospitalaria de 10 días, lo cual cada persona que ingresa bajo este concepto de ese 20% de pacientes que requieren tratamiento médico, pues requieren tener 10 días al menos para poder terminar de hacer uso de la provisión de servicios. En ese sentido, la larga cantidad de tiempo que un paciente amerita en el sistema de salud, más la velocidad con la que se está incrementando los casos confirmados y por ende los 20% de los pacientes que requieren tratamiento médico, va a generar que el país entre en un colapso en el sistema de salud. Y lo estamos evidenciando en los diferentes hospitales, lo estamos evidenciando en los diferentes áreas que dan provisión de servicios, y no queremos que esta situación suceda en el país. Quiero mostrarles un mapa. Cuando iniciamos el desarrollo de la enfermedad, los casos locales, inicia un conteo, en el cual ese conteo nos va a dar a nosotros una proyección hacia cuándo va a haber mayor transmisión, y por ende, si las personas se exponen en una fase de mayor transmisión, el incremento de casos iría congruente con lo que estamos observando este día, que es un aumento de los casos sospechosos. Y en este sentido, hoy por hoy, esta es la gráfica con la que ustedes pueden ver que los diferentes sectores de todo el país pues ya se ha reportado casos positivos. En ese sentido, sabemos que esta enfermedad pues da el contagio de 3 personas por cada una que se confirme. La estrategia de la fase 2 es alcanzar todos los nexos, pero ante la situación de este crecimiento en todo el territorio, pues no hay sistema de salud que pueda hacer la contención de todos esos casos. En ese sentido, la población debe ser consciente. La única manera de evitar el crecimiento y el desarrollo de esta enfermedad y así hacer sostenible el sistema de salud es no se exponga. Si usted no se expone, tiene menor posibilidad de adquirir la enfermedad, y en ese sentido es la única manera con la cual el sistema de salud va a poder dar salida. Sabemos las complicaciones que puede llegar a ocurrir ante una persona que padece de coronavirus. Hay grupos vulnerables, sabemos que hay enfermedades desencadenantes, y sabemos que también esto tiene una tendencia a crecimiento y se está evaluando con el aumento de los casos sospechosos. Tenemos 27 letalidades, y esto va a ir incrementando a raíz se aumente la cantidad de casos confirmados y a raíz se aumente la población de El Salvador que se está viendo afectada por el coronavirus. La única manera de salir adelante de esta enfermedad es que todos nos sumemos, que todos caminemos en un solo sentido y tras un solo objetivo, y eso es salvaguardar la vida de los salvadoreños, eso es sumarnos todos y los diferentes sectores de la población enfocados en esta pandemia. Solo de esa manera vamos a salir adelante ante el coronavirus.